Amigos televidentes, estamos a retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con el doctor Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y te preguntábamos, Siriaco, ¿cómo tú ves el desempeño de Estados Unidos en el 2023? Mucha turbulencia, muchas variaciones en la tasa de política monetaria, que ya eso es, diríamos, letal, que se incrementen esas tasas de política monetaria, y una inflación que prácticamente duplicó sus metas del año. Mira, tú sabes que en el caso de Estados Unidos, profesor Nicolás, hay un elemento, una predicción que no se ha dado. Siempre al principio, por las políticas mismas, como tú has dicho, de la Reserva Federal, que fue incrementando su tasa de política monetaria, incluso está ahora mismo 5.25, ¿verdad? Y la fue llevando con el tema de inflación de 0.25 a 5.25. Y todo el mundo entonces estaba haciendo predicciones que iba a haber una gran recesión en Estados Unidos. Sin embargo, la economía norteamericana ha sido extremadamente resiliente. Y todo lo contrario, la economía norteamericana ha tenido un crecimiento muy parecido al del año pasado, del 2022, comparándola del 23 con el 22. Sí. Y entonces terminó en el año 2023 con un crecimiento prácticamente igual que la del 2022. ¿Y qué significó eso? Que lo hizo con tasas de interés altas, creció mucho, pero además creó empleo y mantuvo una tasa de desempleo de 3.7, que son tasas de desempleo muy parecidas desde hace 40 años atrás, es decir, en pleno empleo. Entonces, tuvo ese desempeño tan importante. ¿Por qué? Porque, bueno, fueron tantos los estímulos que se dieron en Estados Unidos a los hogares, que el nivel de ahorro de la gente ha sido tal que todavía incluso ha estado gastando dinero. Si tú eso lo expresas, por ejemplo, en cómo gran parte de esos recursos se ha incluso dirigido a países donde hay diáspora importante que viven en Estados Unidos. Mira, México, las remesas en México, es una cosa extraordinaria. México recibe solamente en remesas, creo que la suma astronómica como de 60.000 millones de dólares. La República Dominicana recibió, después de eso, ha venido recibiendo casi 10.000 millones de dólares. Y todo eso es fruto de que en Estados Unidos se vive un pleno empleo. En Estados Unidos hay problemas ahora mismo con las vacantes que están prácticamente que nadie la ocupa porque la gente está empleado. Entonces, eso beneficia a la República Dominicana. Porque cada vez más tú encuentras que muchos de los dominicanos que recibieron esas ayudas, muchos están trabajando y están enviando gran parte de esas remesas, de ese salario en remesa a la República Dominicana. No hay que olvidar que el 85% de las remesas que recibe la República Dominicana viene del territorio norteamericano. Y claramente, si la economía norteamericana no hubiese tenido ese buen desempeño, eso no se hubiese expresado en el caso de la República Dominicana y no solamente en la República Dominicana, sino en toda la región y posiblemente a nivel mundial. Y en toda la región, que básicamente, y en la zona dólar, vamos a decir, es correcto, que son los que tienen ese comercio con Estados Unidos. Pero si tú te vas también a las exportaciones de zonas francas, mira, el año pasado, 2023, las exportaciones cayeron alrededor de un 12%. Ahí hay un elemento que tuvo que ver también con el tema del cierre de la frontera con Haití, porque Haití es nuestro segundo mercado de destino de las exportaciones. Pero dentro del grupo y también con el tema evidentemente de la producción de oro, a pesar de que el precio del oro estuvo alto, pero la Barrick tiene una situación que todavía tiene que construir una presa de cola, hay un tema ahí todavía de un permiso y no ha incrementado realmente la producción. Y eso se expresa también en el proceso de exportación. Pero cuando tú analizas los grupos de bienes que se tuvieron un mejor desempeño en el exterior de exportación, las zonas francas crecieron. ¿Y hacia dónde van la gran mayoría de los bienes que se exportan en zona franca? Al mercado norteamericano. Si ese mercado
no hubiese crecido, entonces la demanda de zona franca hubiesen caído, pero fue al revés. Se mantuvo una economía en crecimiento, eso significa que demanda más. No solamente bienes que se producen en Estados Unidos, sino bienes que se producen en todo el entorno. Y eso es una expresión también de que el crecimiento norteamericano, en ese sentido, mantuvo una demanda importante de productos dominicanos hacia ese mercado. De manera que yo creo que en el caso norteamericano, la economía tuvo un desempeño incluso muy por encima de los pronósticos que se hicieron. Claro, a diferencia de Europa. Europa ha venido arrastrando el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y toda esa gran dependencia que ellos han tenido, y básicamente Alemania, que ha sido la gran locomotora en las últimas décadas, en el caso de Europa, Alemania incluso se habló de un proceso recesivo en Alemania por primera vez en muchos años. Sí. Incluso a principios del año 2023, por primera vez en los últimos 30 años, Alemania tuvo un déficit en su balanza comercial. Eso significaba que desde los años 90, mes tras mes, Alemania tenía un superávit en su balanza comercial. Pero al producirse esa situación en Rusia y Ucrania, claramente eso encareció el precio de los combustibles, del gas natural, encareció el precio de la electricidad, eso incluso ralentizó muchos sectores y Alemania cayó en un proceso recesivo y eso ha afectado gran parte a todos los países de la Unión Europea, básicamente los países más grandes, a diferencia quizá de países como España, que tuvo un buen desempeño, pero no tiene el peso, obviamente, ni que tiene Alemania ni que tiene Francia. Entonces, cuando tú analizas la Unión Europea, tuvo un crecimiento muy pírrico que no incluso llegó ni al 1%. Entonces, cuando vamos al otro bloque, en el caso de China, bueno, China, que durante las últimas décadas, como tú habías dicho, creciendo a tasas muy altas, sin embargo, China terminó creciendo casi un 5%, quizá un poquito menos. Un 5.43. Entonces incluso... Cuando el promedio era prácticamente un 10. Un 10. Entonces, todo eso también impacta todo el comercio de Asia y todo el comercio del resto del mundo. Entonces, esa situación trajo como consecuencia que cuando tú analizas la economía mundial, que en el año 2022 creció 3.5%, el año pasado, 2023, creció un 3%. Y tú dices, pero de 3.5 a un 3. Bueno, pero cuando hablamos de la economía global, sí, medio punto porcentual es muchísimo. Es mucho. Y eso impacta, evidentemente, y arrastra hacia la baja a todo el resto de la economía, que de una forma u otra dependen de esos grandes bloques. Entonces, eso fue el comportamiento que hubo a nivel global. Y cuando vamos y nos acercamos más a la región, hay regiones que tienen un vínculo más con la Unión Europea, otros, por ejemplo, como el caso de la República Dominicana. Nuestro ciclo económico está muy vinculado con Estados Unidos. Esa es la realidad, porque el 50% de los turistas que vienen aquí son de Estados Unidos, porque las remesas en un 85% vienen de Estados Unidos, porque prácticamente el 54% de las exportaciones van a ese mercado. Entonces lo que pase allí no beneficia o no perjudica. De forma positiva. Pero si tú vas, por ejemplo, al caso de la zona de América del Sur, el ciclo de América del Sur, países como Venezuela, como Argentina, como Ecuador, Chile, ya tienen un ciclo más desconectado de Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso, no sé, de Argentina, el 22% del comercio lo hace con Brasil. Sí. Y el 12% lo hace con China. De manera que si esos países le va mal, también a Argentina no le va a ir bien. No le va a ir bien. Porque gran parte, por ejemplo, de la soya argentina, ¿quién la compra? Los chinos. Gran parte del litio de Argentina, ¿quién lo compra? Los chinos. Y gran parte de otros commodities se lo compra Brasil. Entonces, no están supeditados a
al ciclo de la economía norteamericana como nosotros estamos supeditados, el Caribe, Centroamérica. Entonces, ya hay otros países que tienen, por ejemplo, en el caso de Chile, tienen un comercio mucho más diversificado, porque como Chile todo es por el lado del Pacífico, hay todo un comercio bastante grande con países del Pacífico, donde está Asia, donde está México y otros países. Entonces también están un poco desconectados de todo el ciclo, ¿no?, que hay en Estados Unidos. Con Norteamérica. Claro. Entonces, ese es el entorno. Y sobre esa base, entonces, cuando esos países se ralentizan, afectan a esos países que son satélites. O cuando a esos países les va bien, lo impulsan hacia el alza. Perfecto. Tú sabes, Ciriaco, que se ha estado comentando mucho y analizando el tema de la economía china, ya que como hubo esa desaceleración con respecto al crecimiento que ha tenido en los últimos 30 años. Inclusive el mismo presidente de China, Xi Jinping, en un discurso dio más o menos señales de preocupación por el tema del crecimiento y cómo seguía marchando la economía. ¿Cómo ves tú la posición de China, ya que muchos organismos internacionales, muchos economistas, muchos expertos proyectan que China para el 2030 se va a convertir en la primera economía mundial? Mira, tú sabes que las proyecciones siempre hay que verlas con cuidado, que no son datos absolutos, porque se pueden dar y cumplir ese plazo. Quizá eso puede ser mucho más prolongado, porque hay muchas cosas que cambian, ¿verdad? Yo siempre digo que los economistas, y eso me lo dijo un profesor, no deben ser expertos en hacer predicciones, sino que deben ser expertos en hacer buenos diagnósticos. En diagnósticos. Porque las predicciones, hay muchas cosas que tú no lo controlas, y mucho más en un mundo donde está plasmado por la incertidumbre, por situaciones que alteran, vamos a decir, el curso que tú estableces, porque China ha hecho un esfuerzo importante en no involucrarse en conflictos bélicos. Lo ha evitado totalmente. Aunque ha dado señales con el tema principalmente de Taiwán, que están en disposición de tirar el pleito. Pero ellos están muy conscientes de que no va a ser fácil. De que no va a ser fácil, pero que también que Taiwán es una realidad en el sentido de que el principal inversor que tiene China es Taiwán. Okay. Entonces, yo lo que creo que en el caso de China y Taiwán, los chinos van a tratar al final de que el proceso económico sea tan convergente, de que en ambos casos la mejor decisión sea que haya una alianza pero amigable, claro, como sucedió con Hong Kong. Mira, y yo siempre pongo el ejemplo de la República Dominicana. Alguna vez nosotros hablamos que mira, que nosotros... ¿Sabes una cosa? Este país está integrado a Estados Unidos. Es correcto. Muy simple. Tú tienes una diáspora ahí de casi 2 millones de gente que vive allí. Y es difícil romper ese vínculo. Desprender ese vínculo. Y no solamente eso, porque ha sido la estrategia de Estados Unidos. Por ejemplo, si tú analizas, uno de los países, yo creo que del mundo, donde aprueban más visas de residencia, es en la República Dominicana. Y eso al final es una integración. Tú no lo estás haciendo comercialmente, pero lo estás haciendo ya de una manera u otra que está generando una dependencia. Y eso, cada vez más, tú encuentras que los recursos que tú recibes de los dominicanos que residen allí, de esa diáspora, es cada vez mayor. Entonces, en el caso de China y Taiwán, fíjate que los chinos están conscientes de que el tema de hoy y la guerra de hoy no es una guerra producto de la política, ni de política. Mira, cuando tú observabas la famosa Guerra Fría que se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética, era realmente una guerra política, sí, era una guerra ideológica, pero esta guerra es económica. Entonces, a propósito, Ciriaco, de esa guerra económica, me gustaría que en el próximo bloque sí, analicemos el impacto que ha tenido el BRICS en los últimos años con la adhesión de Sudáfrica al grupo, y ahora en este 2024 que se agregaron
4 países, Claro. en principio eran 5, pero Brasil, Argentina, sí, echó para atrás. sí. ¿Cómo ves tú esta correlación de este gran bloque económico? Volvemos en breve.